Hola, bienvenidos de nuevo al módulo de aprendizaje gramatical y ortográfico. Compañeros especialistas, esta es nuestra segunda lección enfocada. El tema de hoy es el diseñar la mediación pedagógica para la construcción explícita del conocimiento gramatical y ortográfico. ¿Cómo hacer ello? ¿Cómo diseñar una lección? Es nuestra meta de este día. Vamos a utilizar los conceptos que se vieron la semana anterior. ¿En qué consistirá nuestro trabajo? Primero arranquemos con una pregunta básica. ¿Es importante la enseñanza de la gramática para la escritura? Esta es una pregunta que puede parecer retórica, pero todos nos hemos hecho esa pregunta. Las experiencias escolares que tenemos comúnmente no son muy agradables sobre la insistencia en la escuela de aprender gramática para escribir mejor. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Chile, de Carmen Sotomayor, Gabriela Chaff, Gabriela Osorio y Elvira Geldrés, analizaron un debate y propuestas pedagógicas de la enseñanza en el currículum de varios países de América Latina y de España. Dos hallazgos principales quiero señalar de esta investigación. El primero es que los currículums de lenguaje de primero a sexto básico, lo que podría ser para nosotros primer y segundo ciclo, participan solo los currículums del sistema educativo de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana y Uruguay. Aún no estamos en este sistema de análisis que conocemos como TERCE, seguramente el próximo año. Este primer hallazgo consistió en que la gramática en los currículums no está claramente definida para la producción escrita. Y tenemos dos grandes polos. El primero de ellos es enfocado a los currículos en la gramática oracional. El eje propio, por ejemplo, en Panamá, Nicaragua y Honduras. Mientras que el eje escritura, es decir, aprender gramática es para aprender a escribir, solo está en Chile, Perú, Costa Rica y Colombia. Mientras que la combinación de ejes de escritura y otras intenciones solo aparece en Guatemala. Y el eje de escritura y otros, México, Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Y Argentina, que tiene un eje propio que se mueve entre la gramática oracional y la gramática textual. Si revisamos en esta investigación los puntajes que obtuvieron los sistemas educativos en esta área, porque TERCE hace un análisis de escritura por sistema educativo, los sistemas que tienen mayores puntajes está Chile con 3,55, Costa Rica con 3,52 y Argentina con 3,39. Mientras que el puntaje más bajo es el de Honduras, con 2,87. Tendríamos que preguntarnos en qué nivel estamos nosotros. Ustedes háganse la pregunta. ¿Qué tanto del conocimiento gramatical que los niños adquieren a lo largo del primer ciclo y segundo ciclo les permite tener una producción escrita desde el punto de vista de la escritura convencional, es decir, correcta? Con esa visión, digamos, de esta investigación, vamos a analizar de dónde debemos de partir para diseñar una lección de mediación pedagógica para aprender gramática. ¿Qué debemos de pensar los docentes? ¿Desde dónde o desde qué o de quién enseñamos gramática? Tenemos el currículum nacional de lenguaje y literatura en el primer y segundo ciclo como el objeto de conocimiento, es decir, lo que los niños deben de aprender. Mientras que los estudiantes, en muy raras ocasiones, hacemos análisis de qué conocimientos reflejan los estudiantes del uso de la gramática al hablar o al escribir. ¿Cuál es el objeto de conocimiento? ¿En qué consiste? Bueno, tenemos un corpus, tenemos todo el material de la Real Academia. Aquí hay una oficina en El Salvador
y la Real Academia publicó en el 2010 una nueva versión de la gramática de la que recoge fundamentos científicos de la lingüística, y tenemos de la gramática, fonética y fonología del español, sintaxis del español, morfología del español, y tenemos el corpus que es la ortografía. Todas estas publicaciones en una transposición didáctica, recuerden, este es un concepto que vimos la semana anterior, el Currículum Nacional hizo una propuesta pedagógica para llevar a la escuela estos conocimientos que los académicos, lingüistas, filólogos, nos han permitido tener un estudio más reciente con datos autenticados sobre la lengua española y el español que se habla en las diversas comunidades lingüísticas de nuestros países. Sin duda, sin perdernos que en El Salvador tenemos variantes dialectales con las que tenemos una expresión propia. Sin embargo, cualquier hispanohablante se comprende en toda esta región. ¿Qué preguntas me hago entonces? O más bien tengo un reto. Digo, como estudiante, como profesor, ¿debo de aprenderme toda la gramática de la Real Academia? Bueno, resulta esto imposible, pero sin embargo hay un camino que trazar. Los profesores necesitamos sí estudiar la gramática, la ortografía y los componentes de la gramática, porque necesitamos tomar la decisión de cómo este objeto de aprendizaje puede ser comprensible para nuestros estudiantes. Veamos la otra parte. Si tenemos en esta mediación pedagógica un objeto de conocimiento, tenemos un sujeto que aprende, o un sujeto aprendiente o cognoscente. Este sujeto, naturalmente, en su desarrollo evolutivo y como parte de la especie humana, pasa por 3 etapas al menos, de forma natural. Nosotros hablamos el español como lengua materna, entonces pasamos de una etapa holográfica entre los 10 y 12 meses, eso significa que, por ejemplo, usamos madre, y el niño cuando está a esa edad con madre, explica todo. Si le alcanza algo, si se está quejando de un dolor, etcétera, etcétera. Mamá, simplemente con una sola palabra, da todas las ideas de sus necesidades, de sus problemas, con eso se comunica. De esa habla telegráfica, podríamos decir, el niño pasa a una etapa de gramática pivote. El niño empieza a usar sobre todo los sustantivos para poder comunicarse. Y vemos, por ejemplo, a niños que están entre 2 años a 4, que hay niños que empiezan a ver diferencias en la forma en que dicen las palabras. Por ejemplo, una niña de 3 años dice abuelo, abuelo, abuelo. Después dice abuelo. De un momento a otro pregunta a su familia, ¿y abuelo? Ya agregó otra vocal, con lo que nos está implicando que el niño ya entendió cómo hacer preguntas en su lengua. Finalmente está la última etapa, que es la sintáctica, y es la de gramaticalización, que va entre los 7 y los 12 años. Los niños entonces en esa etapa, que ya están en parvularia y primer grado, los niños reconocen las regularidades que tiene la lengua. ¿A qué me refiero? Me refiero específicamente que el niño pasa de usar un verbo irregular de la siguiente manera. Dice, lo he pusido. Inmediatamente todos los adultos venimos y le corregimos y decimos, no, lo pusiste. O hay que ponerlo. Pero el niño está descubriendo esas regularidades, así como muchos adultos cometemos el error de decir impreso o imprimido. Sabemos que la Real Academia también va tomando el sociolecto, que es el uso que hacemos los hablantes de la lengua, y esto ya resulta que la comunidad por mayoría empieza a usar la lengua de manera más abierta. Los niños entonces, cuando llegan al sistema escolar, ya dominan su lengua, ya pueden comunicarse con su familia, con la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la escuela? La escuela empieza a exigir
un registro léxico distinto al que se usa en la familia. Si en la familia, por ejemplo, se decía, agarrar el chucho, en la escuela empiezan a acuñarle el usar perro, y si tenemos un texto literario, usamos can, para ponerles cómo los registros léxicos empiezan a cambiar en la escuela. Entonces el niño se da cuenta que hay que aprender a usar la lengua en otra situación comunicativa. Además, el sujeto aprendiente, en lo que acabo de explicar, va desarrollando una conciencia lingüística. Pero esta conciencia lingüística a veces se puede ver truncada, porque los profesores no dejamos que los niños reflexionen, no los animamos a reflexionar sobre el uso de la lengua. Así, a la par de esa conciencia lingüística o esa reflexión sobre la lengua, sobre usarla, los niños cuando están preguntando en el primer nivel de parvularia, preguntan cómo se dice, alguna idea que ellos tienen duda, los adultos pueden entonces ensayar varias formas en las que los niños van a reflexionar si el encadenamiento de ideas es el más lógico y adecuado. Comúnmente los niños a veces pueden invertir en la sintaxis. Yo lo hice, ¿verdad? Como podemos escuchar en algunas comunidades campesinas. Ahí no hay reflexión lingüística y no se trata de que el niño descubra, sino que el profesor tiene que ayudar a que el niño avance y haga la reflexión. ¿Y no crees que sería mejor decir, lo hice? Ya se sabe que cuando lo dices tú, lo estás diciendo como un yo. Este también es un proceso de representación del interlocutor. Así tenemos entonces asociado la conciencia lingüística, la conciencia fonológica, la semántica, la pragmática, que es la intencionalidad, en el ejemplo que les ponía del abuelo, cuando pregunta por el abuelo o cuando afirma por el abuelo, que es distinto, la entonación cambia. La conciencia sintáctica, ¿en qué orden debo de expresar mi idea? ¿En qué orden está aceptado hacerlo? ¿En qué orden es correctamente aceptado en una situación académica? El sujeto aprendiente entonces pasa por una conciencia fonológica, ¿verdad? Y vamos a definir por conciencia fonológica la habilidad para segmentar las palabras, sonidos individuales, es decir, en fonemas, así como la habilidad para agregar, sustituir o contar los fonemas que componen las palabras. ¿Cómo se estimula esto? Digamos, tenemos primero los nombres de sustantivos de los objetos. ¿Verdad? Podemos hacer variaciones. Así como se dice cama, podemos decir caña. Y vean que solo cambiamos la consonante. Entonces pueden haber actividades orales que sea jugando, cambiando un sonido, una palabra, y se dan cuenta los niños que así se forman las palabras y surgen otras. Los niños entonces discriminan cada uno de los sonidos que compone una palabra. También les ayudamos a comprender lentamente que hay sonidos que están representados por más de un dibujito, es decir, un grafema. ¿Qué otra actividad hacer para la conciencia fonológica? Usar palabras icónicas, es decir, palabras que tengan representación visual que no sea ambigua. Por ejemplo, usamos pan y parece una hogaza de pan o el pan francés que nos alimenta. Aparece esa imagen y el niño dice, ¿qué dice? ¿Cuál es el nombre de ese objeto? Se lo señala el profesor, pan. Ajá, ¿cuántos sonidos hay ahí? Pa, an, in. Y entonces el estudiante va entendiendo que las palabras están construidas por esta cadena de sonidos, que tienen un orden específico, y esto también va abriendo la conciencia semántica. Finalmente, en la conciencia fonológica se puede hacer un repertorio de 15 palabras como fuente mínima, racional y suficiente para lo que los niños vayan desarrollando esa conciencia fonológica. De esa conciencia fonológica hay un paso para la conciencia ortográfica, porque damos ese paso y no una memorización de reglas de la ortografía, sino que el niño debe de aprender y hacerse preguntas cuando no hay suficiente información para poder entender
que, por ejemplo, huevo lleva un H que para nosotros es una grafía que representa un fonema cero, pero el niño no lo sabe. Al principio seguramente solo va a discriminar los sonidos huevo y seguramente tampoco va a discriminar si usamos V o V grande, como decimos, sino que el niño al principio simplemente va a discriminar. Paulatinamente, si su repertorio del uso de palabras que tienen fonemas con relación unívoca, es decir, relación de fonema-grafema uno a uno, vamos a encontrar poco a poco irle ayudando con las reglas que se pueden deducir, por ejemplo, del uso de la C, del sonido K, casa, cama, por ejemplo. Tenemos distintas palabras, ¿verdad?, que se están escribiendo con un fonema distinto, pero el sonido es K, de kiosco. Pasamos entonces a ayudarles a la conciencia morfológica. Y esto está explícito en programa de primer ciclo y segundo ciclo de educación básica. ¿Qué es la conciencia morfológica? Es la habilidad para analizar, manipular la estructura de las palabras, así como el conocimiento necesario para entender la formación de estas. ¿Qué actividades puedo realizar? Identificar el lexema, es decir, la raíz de la palabra. Por ejemplo, pan, ¿verdad? De pan, después el niño puede jugar con panadero, panadería, ¿verdad?, y va dándose cuenta qué partes de la palabra van cambiando y obviamente cambia el sentido de las palabras. Otro ejercicio puede ser las analogías morfológicas, hacer comparaciones. El significado de los morfemas va a descubrir el niño, le vamos a ayudar a descubrir cómo, por ejemplo, morfemas en los verbos, si decimos pienso, pensamos, pensaba, empiezan los niños a notar que hay unos sonidos que van variando al final de la palabra y tenemos la misma raíz. Luego vamos encontrando hacer unas reglas morfológicas con los niños, esto es lentamente, hasta crear nuevas palabras. Los niños pueden divertirse con crear palabras que realmente no existen y hacer unos debates y cuestionamientos porque esa palabra no existe. Podemos jugar a inventar alguna. Este entrenamiento les sirve para poder analizar cada vez que encuentran palabras nuevas. Y van entonces haciendo un repertorio léxico que les permita después poder usar esas nuevas palabras o poder hacer hipótesis sobre el significado de las mismas. Luego tenemos la conciencia semántica, que es organizar contenidos que traen fluidez de la relación significativa, establecer redes semánticas ricas, flexibles, completa lo que no está explícito y lo enriquecen con sus conocimientos previos. ¿Qué actividades podemos hacer? Reflexión del significado de las palabras, de las oraciones, de párrafos, negociar significados, campos semánticos, relacionar con el desarrollo léxico y sintáctico, ayudarles a, digamos que una palabra puede cambiar de sentido. La flor de mis zapatos, por ejemplo, que estaría construyendo como una especie de símil para el lenguaje literario, porque sabemos que flor, ¿verdad?, es lo que los niños ven alrededor en la naturaleza cuando florecen distintos tipos de vegetación. Pero cuando decimos la flor de mis zapatos, a lo mejor podría referirme a que tiene un agujero en la planta del zapato y se ha abierto como una flor. Entonces los niños también se dan cuenta que el lenguaje literario tiene unas licencias distintas al lenguaje cotidiano. El lenguaje literario, de hecho, ayuda muchísimo en las actividades de lectura en voz alta con los niños, porque les enriquece, les pincha la imaginación. Todos los hablantes tenemos una imaginación para crear palabras cada vez que redactamos. Eso es importante. Entonces, poder cultivarlo desde esta edad. Otra actividad es buscar los sinónimos, es decir, palabras que tienen significado similar, palabras que tienen significados distintos, palabras que pueden tener varios significados dependiendo del contexto, palabras que engloban a otras. Por ejemplo, el hiperónimo pájaro. Pájaro puede ser cualquier ave,
Ave también es un hiperónimo, pero cuando ya decimos colibrí, decimos que es un hipónimo, porque el colibrí pertenece a esa red semántica de los pájaros. La otra conciencia que se desarrolla en segundo ciclo es la habilidad para manipular y reflexionar de modo explícito sobre los aspectos sintácticos del lenguaje y de ejercer un control consciente sobre aplicación de las reglas gramaticales. Por ejemplo, algo que se insiste mucho es el uso de la concordancia entre sujeto y predicado en el número. Si digo el libro, los libros, los niños empiezan a entender cómo la intención, digamos, de las palabras empieza a cambiar en la cadena. ¿Qué reflexiones podemos hacer? La reflexión oral del sentido. Cuando los niños escriben y cuando escribimos cualquiera, hacemos una subvocalización y leemos lo que acabamos de redactar, ya sea en un soporte físico o en un soporte digital. Esa reflexión deben de aprender a hacerlo los niños desde esta primera edad. Algo que es difícil, y ustedes recordarán que entre adultos a veces no queremos editar nuestro texto, porque decimos que ya quedó bien. Pero resulta que nosotros no escribimos para nosotros, escribimos para que nos comprendan otras personas. Entonces, leerlo en voz alta permite darnos cuenta si hay un sentido lógico de las ideas o si las ideas están desorganizadas. Y entonces tenemos un alumno de bachillerato después que nos dice, es que yo quería escribirle otra cosa. Claro, pero lo que está escrito aquí es otra. Asegurarnos entonces que comprender los profesores que el sujeto aprendiente desarrolla estas conciencias, la fonológica, la morfológica, la semántica y la sintáctica, la desarrolla con ejercicios muy concretos del uso de la lengua. Y estamos hablando del uso de la lengua a nivel oral y a nivel escrito. Y por supuesto eso va incrementando poco a poco. No se trata de aprenderse categorías gramaticales de memoria, y no con ello estoy diciendo que la memoria no sea necesaria. Sí es útil, pero debe ser una memoria que le permita al alumno, desde su memoria de corto plazo, de largo plazo, traer información en la memoria de corto plazo para resolver un problema de comunicación. Veamos cómo funciona este circuito, porque dicho de esta manera parece que el niño va pasando ordenadamente por estas etapas. No puede pasar él solo. Necesita nuestra ayuda como docente. Y los docentes debemos ser muy organizados con el objeto de aprendizaje. Debe de ser paulatino. Por ejemplo, tenemos muy arraigado el que los niños aprendan a leer y escribir y lo hagan de una sola vez correcto. Eso es imposible, es como saltarte todas las etapas. Esto sería similar a que a un niño o a un joven le pidamos que sin haber aprendido a manejar siquiera un vehículo, se suba a un vehículo espacial y se vaya para la luna, cuando jamás ha sabido cómo manejar un vehículo, digamos, que esté a su alcance. De la misma manera, es como que quisiéramos que los niños que están gateando salgan en una maratón de 100 metros planos de una sola vez corriendo. El proceso es lento y de acompañamiento. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con la actividad que estamos tratando de orientar para que hagan ustedes el diseño de una lección de mediación pedagógica? Hacer una actividad metalingüística, es decir, una actividad que me permita pensar de cómo uso la lengua y qué más tengo que aprender para resolver un problema comunicativo. El niño dice, pasa adelante. Pasa adelante. Y el profesor puede decir, adelante o adelante. Pasa adelante. Escuchen, entonces que el niño ha hecho una autocorrección sin que haya sido censurado, porque se da cuenta que lo que ha escuchado continuamente de muchos adultos en esa fórmula o en esa frase de cortesía es pase adelante. Esta actividad, la primera, cuando la niña decía pase adelante, es una actividad no consciente. Mientras que lo llevamos paulatinamente, con solo el hecho de hacer la pregunta, ¿adelante o adelante?
ya piensa el niño en una actividad consciente del uso de la lengua. Entonces tenemos un problema porque la complejidad de la actividad metalingüística significa que yo, profesor, debo de estar conociendo cómo los alumnos piensan y resuelven. Y entonces debo de permitirle actividades que le permitan reflexionar. Aquí quiero aclarar algo. Desde el punto de vista disciplinar lingüístico, el uso de la lengua no es un saber consciente, sino que lo que nosotros estamos haciendo pedagógicamente es que el niño, como aprendiente, aprenda a usar la lengua de manera consciente. Sigamos con esta actividad metalingüística de reflexión gramatical. Tenemos, por ejemplo, soportes o situaciones comunicativas no verbalizables, como la revisión de un escrito, cuando los niños les estamos dejando tareas de resolver en el salón de clase, o la actividad no verbalizable, que es reescribir un párrafo de un texto, después de que el niño, por ejemplo, ha escuchado una lectura en voz alta y les decimos, ¿cómo quisieran que terminara el cuento? Y entonces el niño reescribe lo que ha escuchado y pone su hipótesis de cómo quisiera que terminara el cuento. Esa actividad no verbalizable hay que procurarla verbalizar al principio. Es decir, que el niño esté constantemente pensando, por ejemplo, ¿la coche o el coche? Y entonces viene la profesora y aquí tiene que dar información explícita, gramatical, y dice, el coche, porque es masculino y es singular. La palabra es masculina. Entonces empieza el niño a adoptar, pero vean que es en el momento en que el niño está resolviendo su problema de comunicación. Entonces el profesor debe diseñar actividades de mediación pedagógica que resulten divertidas, que les resulten amenas y que resulten auténticamente resolver un problema de comunicación. Entonces, repito, de la actividad no consciente, los profesores vamos ayudando, y esta es la mediación pedagógica, llevando de la mano al niño para que resuelva la actividad de manera consciente. Bueno, entonces ya hemos analizado el objeto de conocimiento. Sabemos que la gramática de la Real Academia, la ortografía de la Real Academia tal cual no puede llevarse al salón de clase. Para eso está la transposición didáctica del programa de estudio. Bien, vamos al objeto entonces, como introducción, ¿qué es el objeto de conocimiento? En este caso de la gramática y la ortografía. Comenzamos con la gramática. Son 3 pilares de la gramática. El primero es que la gramática está compuesta de una estructura, de una relación y de una función. Por ejemplo, tenemos una oración. Las plantas representan la base de la vida sobre el planeta, sobre este planeta. Las plantas es el sujeto, el sintagma nominal, y representan es el predicado del sintagma verbal. Entonces tenemos una primera relación. Las plantas, ¿qué pasa con las plantas? Representan, ¿y qué representan? La base de la vida. Muy bien. Entonces, ven cómo se va estableciendo relaciones, es como pequeñas cajas una dentro de otra. Y luego podemos agregar más a esta oración y decimos, las plantas representan la base de la vida sobre este planeta. Podría preguntar, ¿este planeta se refiere a la Tierra? Podríamos seguir entonces haciendo reflexión. ¿Qué sucede con estas relaciones? Y vean cómo la palabra vida, la vida, en la oración, las plantas representan la base de la vida. Si tomáramos solo la vida, sería perfectamente el sintagma nominal de cualquier otro tipo de oración. Pero en ese momento la vida tiene una función de relación con el sintagma del predicado de esta oración. Para facilitar un poco, las relaciones se establecen de 2 maneras en nuestra lengua, en el español.
Vamos a analizar. La oración por partes. La puede sustituir a las plantas. Las. Y plantas puede ser sustituido por seres vivos, por animales, por seres humanos. Entonces tenemos una primera relación que se llama una relación vertical en este momento. Luego, son, que sería las plantas son o las plantas representan. Representan puede ser sustituido las plantas son o las plantas constituyen. Y así podemos seguir con cada parte de la oración que les he dicho, para decir cómo hay variaciones que podemos hacer los hablantes. De esa manera, la lengua nos simplifica el esfuerzo a los hablantes y escritores. Y si sigo, las plantas representan la base de toda la vida de este planeta. Este lo puede sustituir ese planeta, aquel planeta, nuestro planeta, el planeta. Y planeta puede sustituirse, por ejemplo, por Marte, ¿verdad? Si descubren vida por allá. ¿Cómo se llaman estas relaciones? Estas relaciones gramaticales son la clave. Son la clave para poder comprender cómo se estructura la lengua a nivel sintáctico. Están las relaciones paradigmáticas y están las relaciones sintagmáticas. Las relaciones paradigmáticas son estas verticales. Por ejemplo, las podría sustituirlo por la, el o los. Plantas, seres vivos, animales, seres humanos. Son, puede ser el verbo, también puede ser sustituido, representan, constituyen. Esas son las relaciones paradigmáticas. Y las sintagmáticas son las relaciones horizontales. Es decir, en vez de decir las plantas, podríamos haber dicho los seres humanos. Y vean que ahí tenemos un cambio de variantes en el sintagma. Pero, por ejemplo, las variantes sintagmáticas se reflejan más a nivel de coordinación. Por ejemplo, las plantas y los animales representan la vida en el planeta. Entonces, y los animales podría estar una relación de concordancia en el sintagma. Pero a nivel de la oración, la relación sintagmática podría ser: las plantas representan la base de toda la vida en el planeta, pero, y esta ya podría ser la oración que está subordinada, pero los seres humanos están a punto de destruirla. Vamos entonces, con estos elementos, ¿cómo diseñamos una propuesta didáctica para el aprendizaje gramatical y ortográfico? Vamos a hacer este ejercicio como parte de la tarea de esta semana, y es: primero selecciono un grado, una unidad, un contenido gramatical, semántico y ortográfico. Vamos a usar una técnica que es muy conocida como estrategia metacognitiva, el SQA, ¿verdad? Que en español sería qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Van a conformar ustedes equipos de 4 o 5 miembros, van a abrir un documento en Google Docs y lo van a compartir con el resto y con su formador. En este archivo ustedes van a redactar una propuesta utilizando el cuadro SQA. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo que voy a explicarles es tomado para el primer grado. Que es la solución de la tarea 1 que recién acabo de explicar. Lo primero que debemos de hacer es, decíamos, elegir del programa de lenguaje, en este caso de primer grado, una unidad. Y yo escogí unidad, observemos a los animales. Esta unidad, según el programa, está diseñada para 40 horas. Y esta unidad tiene los siguientes contenidos: la nota, el recado, la historieta, que permita trabajar sílabas simples directas, consonante más vocal, con las consonantes M, P, D. Y las sílabas simples directas e inversas, vocal más consonante, con las consonantes S y L.
Apliquemos entonces el organizador gráfico SQA. ¿Qué es? El contenido es de la conciencia fonológica. Vean cómo hemos ubicado que este contenido demanda los conocimientos fonológicos sobre la lengua española a los niños. Revisemos un poco alguna literatura. El contenido es de conciencia fonológica y nos recuerda lo que estudiamos en el módulo 1 y módulo 3, con la propuesta de Hugo Salgado. Son fonemas consonánticos. Supongo que el estudiantado en palabras identifica sonidos de este tipo, a inicio y en posición no inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el niño puede identificar el fonema pa en papá y lo puede identificar también en otras palabras al inicio, pero también lo puede identificar en posición no inicial. Cuenta los sonidos y no pa, a, p, a, y no lo confunde con el nombre de la letra. Verifiquemos eso con los niños. Eso es lo que ya sé de este planteamiento metodológico del maestro Salgado. Tiene una fuente de información primaria, dice el maestro Salgado. Ha identificado 9 palabras de uso frecuente, sobre todo de sustantivos, que representan los 17 sonidos consonánticos y los 5 vocálicos del español que hablamos los salvadoreños. Puede utilizar palabras icónicas. Y por ejemplo aparece una foto de una mesa, de un perro, de un dado, del sol, ¿verdad?, de la luna. Realiza análisis fonológico de la palabra el niño. El niño puede contar, pegamos el dibujo de dado y dice D, A, D, O. Y entonces el niño puede contar que ahí hay 4 sonidos en esa palabra. Bien, eso es lo que sé del planteamiento metodológico de Hugo Salgado. ¿Qué quiero saber? ¿Para qué necesitan saber sobre las sílabas? ¿Es lógico en este momento que lo aprendan? Me hago la pregunta con respecto al contenido de esta unidad. Me hago otra pregunta. ¿Es racional el aprendizaje de sílabas simples, directas e inversas en esta etapa? ¿La sílaba es una articulación natural del habla? Entonces, ¿para qué aprenderla? ¿Cuáles son las características textuales de la nota? ¿Los niños saben cómo está construida una nota? Seguramente no, pero hay que preguntar. ¿Pueden diferenciar en cómo está construido el texto nota, recado e historieta? Seguramente las historietas las saben diferenciar porque tienen más dibujos que texto. ¿Qué saben los estudiantes de esos textos? ¿Serían capaces de reconocer palabras con los sonidos M, P, D, S, L en posición inicial y no inicial? Bien, si seguimos completando el ejercicio, debo de configurar qué aprendí en esta investigación. Y entonces, la limitante de enseñar por sílabas, por ejemplo, enseña la sílaba ra, re, ri, ro, ru, no suena. Igual en pera, como en corre o en carro. Escuchan que hay este fonema simple, vibrante y doble vibrante que se escriben distintos, porque carro, el sonido es distinto a reloj o rojo. Vean cómo está ahí el sonido doble en una misma representación de grafema. Entonces, ir por sílabas es un error que confunde a los niños. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que en muy buen tiempo, a los 4 años, siempre que me veía me decía tío Edecando. ¿Por qué? Porque a ese niño le habían enseñado que el grafema R, sí se lee que es la R, pero cuando él, la profesora le corrigió, le dijo, esa siempre suena como R. Entonces, como solo veía una letra ahí, en mi nombre, solo escuchaba un sonido, él no hizo reflexión, sino que simplemente dijo,
ricando. Y lo estaba haciendo correcto como la profesora se lo había dicho. Pero todos sabemos que la pronunciación no coincide con la escritura. Y ahí hay un tema de regla ortográfica. Es un error seguir enseñando que leer es descifrar sonidos escritos, no ya fonemas, sino sílabas, pero sonidos al fin, independientemente del significado que puede o no transmitir. ¿Qué estamos diciendo? Que yo aprendo que los niños ya traen una lengua como hablantes, una competencia de hablantes, y en consecuencia los niños ya debemos de partir los profesores de su competencia de hablantes. Perfectamente pueden diferenciar rico de perico, y ese mismo fonema o grafema escrito en dos lugares distintos suena distinto. Finalmente, ¿qué aprendí? Que enseñar desde la oralidad a la escritura, a partir de la reflexión de la articulación oral, junto a la escritura, a partir de esa reflexión, nos permite compartir experiencias con los niños en la lectura y en la escritura y promover la libre y espontánea indagación sobre la escritura convencional. Así podemos entonces diseñar actividades orales de conciencia fonológica, de hipótesis alfabética y de conciencia ortográfica. Si recuerdan, estudiamos en los módulos pasados esos otros momentos del planteamiento de Hugo Salgado, ¿verdad? Desde las actividades orales, que solo pretenden ser un juego para que los niños empiecen a discriminar los sonidos que usan en la construcción de palabras, y finalmente, en el que aprendí, yo voy consolidando mi aprendizaje. Así entonces, ustedes van a resolver para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto y sexto grado, haciendo este análisis con qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Es decir, esta es una primera exploración a la que les estamos animando para que revisen con ojo crítico los programas de estudio, los contenidos, y los pongamos a la luz de cómo el programa les está indicando al profesor cómo debe de orientar el aprendizaje de la gramatical y ortográfico. Ojo, no estamos diciendo que no deben de seguir el programa hay que adaptarlo a la situación concreta de los aprendientes. Y estamos revisando críticamente cuál es la fuente epistemológica de donde parte nuestro programa actual. Seguramente si el programa insiste mucho en el método silábico, tenemos que cambiar eso con ojo crítico y ver y probar con los niños que el aprendizaje se asegura mejor a partir de la discriminación fonémica en las palabras que la silábica. La sílaba es un golpe de voz que tenemos de manera natural. Bien, les animo, estimados colegas especialistas, a que se agrupen, abran su documento de Google Docs, ¿ya? Me compartan ese documento. Recuerden que solo son 4 o 5 miembros por equipo y empiezan a completar eligiendo un contenido, en este caso de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Primer grado podría hacerlo otro grupo con un tema distinto al de este ejemplo. Así que ánimo, compañeros, en su aprendizaje. No olviden consultar, las consultas se pueden hacer al foro de la semana si tienen dudas, y seguramente podemos también tomar la decisión de poder tener conexión en ese foro de manera sincrónica. Ánimo entonces con esta tarea de parte de la actualización que estamos tratando de ayudarles los formadores de este módulo 5. Gracias por su atención y a estudiar.